¿Cuántos hemos soñado con dejar la seguridad de lo conocido para recorrer nuevos caminos, sumar nuevas experiencias y vivir una vida diferente, llena de aventuras? Pero siempre aparecen las dudas y los miedos. ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cuáles son los peligros? ¿Podré adaptarme a otra gente, comunicarme en otros idiomas y conectar con otras culturas? Cada persona que se atreve a salir de su zona de confort tiene una historia única que contarnos, y vos estás invitado a descubrirla. Vení, sumate, esto es Gente de Mundo. En el episodio de hoy vamos a probar algo diferente, ya que la IA de ChatGPT toma el poder y me hace una entrevista súper especial e increíble. Sí, escuchaste bien, la IA va a estar al mando de este episodio, y yo voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Te voy a contar cómo fue que comencé a viajar, los destinos que recorrí, los voluntariados que hice y cómo fue que quedé atrapado por una semana en Turquía haciendo cuarentena. La IA no se guarda ninguna pregunta y lanza toda su curiosidad para que vos no te pierdas nada de mi historia. Ponete cómodo, hacete unos mates, porque ya comienza este episodio de Gente de Mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es nada más y nada menos que Iván, el creador de este podcast. Así que Iván, hoy te toca estar del otro lado del micrófono. ¿Cómo se siente eso? Se siente raro, pero lindo. Sí, me imagino, debe ser toda una experiencia. Bueno, vamos a hacer que sea divertido y fluido, así que vamos con todo. Para arrancar, contame cuándo y cómo nació esa idea de salir a viajar. Mira, yo creo que arrancó casi que cuando nací. En realidad siempre me gustó viajar, tuve la idea por muchos años. Mismo en un momento lo intenté, hace varios años ya, creo que en el 2014, 2015 lo intenté, al final no pude avanzar con eso. Y bueno, finalmente en el 2019, 2020 fue que me decidí a hacerlo. Qué buena historia. La verdad es que a veces las ideas tardan un poquito en concretarse, pero lo importante es que al final lo lograste. Y me imagino que ese primer paso fue la mezcla de nervios inicial, ¿no? Y sí, por supuesto, porque obviamente yo tenía toda una vida armada, un montón de cosas seguras en Buenos Aires, que era donde estaba viviendo. Y bueno, tomar la decisión de romper todo eso, de ir a lo desconocido, obviamente siempre da un miedo, pero la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo, estaba decidido. Totalmente. Esa mezcla de miedo y emoción es lo que muchas veces hace la diferencia. Y bueno, al final te salió súper bien. Así que, bueno, contame, ¿te imaginabas que ese viaje iba a durar tanto tiempo? Mira, la verdad no tenía claro cuánto tiempo iba a ser. Yo creo que mismo eso es uno de los puntos que frena a un montón de gente que lo quiere hacer, que es el pensar que quizás es para toda la vida o no sé. La verdad que me parece que está bueno salir en principio sin un plazo en mente y bueno, y después se va viendo. Puede ser que dure un par de meses, que dure un par de años o que sea algo de toda la vida. Sí, es verdad, la flexibilidad es clave y así se disfruta mucho más. Y bueno, ya que estamos en esa, contame, esos primeros días cuando dejaste todo atrás, ¿qué sentiste? Fue un tema medio complicado porque en realidad yo dejé todo básicamente a principios de 2020, que fue justo cuando se lanzó el COVID. Yo tenía mi viaje planeado para el 20 de marzo de 2020 y básicamente 2 días antes se clausuró el mundo por el tema COVID. Así que nada, fueron unos meses ahí de un poco de incertidumbre, donde me tuve que quedar en la casa de mi mamá, sin trabajo, sin nada, pero bueno, con las ganas de salir. Así que básicamente fueron unos meses donde en principio estuve muy quieto, pero después cuando vi que se empezaron a calmar un poco las cosas alrededor del mundo, fue donde empecé a ver para dónde era que podía salir, porque la verdad que el plan seguía en pie. Contame, ¿cuáles fueron los primeros países que visitaste y hubo algún lugar que te haya marcado especialmente? La verdad que el destino cambió. En un primer momento el destino era España. La idea era arrancar como el viaje de una forma sencilla y simple, en un ambiente conocido, idioma conocido, cultura similar a la mía. Pero bueno, con el tema COVID y un montón de bloqueos a nivel mundial, el primer destino terminó siendo todo lo contrario. Terminó siendo Tanzania,
obviamente con un idioma completamente diferente, cultura completamente diferente, y nada, fue increíble, porque obviamente fue pasar de 0 a 100 en 10 segundos, y se vivieron un montón de cosas espectaculares ahí. Pude hacer voluntariados en orfanatos, en escuelas, con niños, ver lo que es la realidad de esos lugares, conocer gente maravillosa, ver cómo funciona ese país increíble, descubrir su naturaleza, su cultura, su idioma. Así que nada, fueron 2 meses por Tanzania que fueron espectaculares. Contame alguna anécdota de viaje que todavía te haga reír, algo que te haya pasado y que se haya quedado grabado en la memoria. A ver, anécdotas hay un montón. No sé si para reír o para llorar, es una mezcla de cosas, pero una increíble fue en Turquía. Yo en ese momento estaba volviendo desde Sudáfrica. En realidad estaba en camino hacia Argentina. Iba de vuelta para hacer unos trámites y visitar. Pero el vuelo hacía una escala en Turquía, en Estambul. Y cuando llegué ahí, básicamente lo que pasó fue que en el medio del recorrido, mientras estaba volando, en Argentina cambiaron algunas normas por tema COVID. Entonces ya mi segundo vuelo básicamente no podía aterrizar en Buenos Aires y quedé atrapado un poco en el aeropuerto, porque al venir de Sudáfrica, que en ese momento estaba la famosa cepa sudafricana del COVID, no se podía entrar en Turquía, estaba prohibido, pero tampoco podía volar a Argentina, pero tampoco podía quedarme o sea, me podía quedar en el aeropuerto, pero en la parte interna, pero necesitaba un PCR, que eran estos análisis que te hacían en ese momento para poder viajar, pero el PCR no te lo hacían en la parte interna del aeropuerto, tenías que salir, entonces no podía tomar el siguiente vuelo, que era un par de días después para Buenos Aires. Eh, Así que fue, bueno, todo un momento ahí de incertidumbre bastante fuerte, y después de muchas charlas, idas y venidas y preguntas y ver qué opciones había y hablar con la aerolínea y hablar con migraciones y todo, me ofrecieron hacer una cuarentena en un lugar que, bueno, no estaba muy claro cómo era, pero era, bueno, unas instalaciones que ellos tenían para hacer cuarentena. Me ofrecieron hacer cuarentena en ese edificio, y después de unos 10 a 15 días de cuarentena iba a poder ingresar a Turquía, y ahí, bueno, decidir qué quería hacer, si quería ya seguir el viaje, o quedarme en Turquía, o ir para otro lado, o lo que sea. Así que bueno, finalmente decidí aceptarlo. Y bueno, me acompañaron a un lugar que era unas instalaciones como de una universidad, donde había habitaciones y demás. Había gente ahí haciendo cuarentena en habitaciones individuales. Te daban la comida, te la dejaban, digamos, todos los días te golpeaban la puerta y te dejaban una bolsita con comida a la mañana, a la tarde, a la noche. Tenías internet, televisión, básicamente no podías prácticamente salir. Estabas en la habitación, podías dar una vueltita por el pasillo con barbijo y no mucho más. Te iban haciendo estos análisis PCR, y finalmente a la semana, creo que fueron 7 8 días, me habilitaron para nada, para poder salir de ahí. Y bueno, eso derivó en que finalmente no fui a Argentina en ese momento, sino que me quedé por 3 meses recorriendo Turquía, y en realidad fue una locura, porque es un destino increíble que me sorprendió muchísimo, y que a día de hoy sigue siendo uno de mis países favoritos. Qué historia tan intensa y a la vez fascinante. La verdad que esas situaciones inesperadas a veces terminan siendo las que más te marcan y te sorprenden, ¿no? Ahora, contame, después de tanto tiempo viajando, ¿qué aprendiste de estar en constante movimiento? ¿Qué aprendí? A ver, bueno, yo creo que obviamente todas este tipo de experiencias, como casi todo en la vida, te cambian, ¿no? Pero bueno, esto de moverte y de estar abierto a tantas culturas, idiomas y cosas tan diferentes de las que uno está acostumbrado normalmente, te cambian mucho más, ¿no? Te abren la mente, te hacen darte cuenta que quizás muchas de las cosas con las cuales uno vive diariamente, cuestiones hasta consumistas, por decirlo de alguna forma, de gastar dinero en cosas en realidad que no son tan necesarias. No, nada, no valen la pena. Son cuestiones que uno hace simplemente para quizás llenar una vida que no es la que te hace feliz. Y nada, aprendes a disfrutar de otras cosas mucho más básicas, quizás mismo valoras muchísimo más lo que es tener
amigos o la familia, o mismo hasta tu propio lugar. Y la verdad que valoro muchísimo mi país, porque la verdad que valoro cada cosa de allá. Uno se da cuenta estando en otros lados que un montón de cosas de las que uno se queja a diario, en realidad no son tan importantes y hay muchísimas cosas increíbles que uno tiene con su gente. Qué reflexión tan linda y profunda. La verdad es que viajar te enseña a valorar lo esencial y a mirar las cosas con otros ojos. Después de haber recorrido tantos lugares, ¿qué significa para vos la palabra hogar? Hogar, a ver, yo creo que mi hogar sigue siendo Argentina. O sea, mi hogar es allá. La verdad que nada. He estado en un montón de lados. Actualmente estoy viviendo en Irlanda, que obviamente lo considero un hogar. Es un lugar donde estoy actualmente. Estoy bien, me siento cómodo. La gente es increíble. eh, Se vive bien y lo disfruto. Pero yo creo que mi hogar, donde está mi corazón y todo, es donde es Argentina, es mi lugar, es donde está la familia, la gente que quiero, mis culturas, mis costumbres, un montón de cosas que nada, personalmente me di cuenta que son súper importantes para mí y que las valoro un montón, que las extraño y nada, que no las quiero dejar de lado. En todo caso, las puse en pausa por un ratito porque quiero vivir otras cosas, pero no las abandono. Qué lindo. La verdad es que es muy bonito escuchar eso y se nota que Argentina siempre va a tener un lugar muy especial en tu corazón. Ahora hablemos un poquito de Sudáfrica. Contame, ¿qué te llevó a elegir Sudáfrica como destino y qué experiencias tuviste por allá? Bueno, a ver, Sudáfrica, nada, la verdad que en su momento ya tenía que dejar Tanzania, analizando un poco destinos posibles, alternativas y demás. Obviamente Sudáfrica siempre va a estar en el radar de cualquier viajero porque es un país increíble, enorme, con un montón de cosas por descubrir. Se dio esa posibilidad por cuestión de pasajes y de cercanías y demás. Y la verdad que fue una decisión espectacular. Ahí en Sudáfrica pasé 5 meses porque con el tema COVID las visas de turismo se iban extendiendo y había gente que en realidad estaba hace más de un año y medio. Yo estuve 5 meses. En esos 5 meses estuve principalmente haciendo voluntariados o couchsurfing. Literalmente estuve 5 meses sin pagar una noche de alojamiento. Y bueno, también eso me dio la posibilidad de conocer la cultura local, de estar muy cerca de su gente, no estar en un hotel solo, sino de vivir con gente local de distintos tipos y culturas, porque Sudáfrica tiene muchas culturas diferentes, de conocer su vida. Hice 3 safaris en 3 parques nacionales, donde pude ver un montón de animales. Viví con una comunidad autóctona local en un lugar increíblemente aislado de todo. Así que nada, tuve un montón de experiencias hermosas en Sudáfrica. Contame un poquito más sobre esos voluntariados que hiciste en Sudáfrica, qué tipo de tareas realizabas y qué significaron para vos. Bueno, a ver, voluntariados y couchsurfing son dos alternativas muy interesantes para cualquier viajero que obviamente viaja con un presupuesto limitado y que además, más allá de eso, quiere como interactuar mucho más con lo local, ¿no? Con la cultura y con la gente local. En mi caso, los voluntariados en Sudáfrica fueron bastante variados. El primer voluntariado fue en realidad en la casa de una familia en Pretoria, cerca de Johannesburgo, donde básicamente estuve viviendo con ellos. Los ayudé con algunas tareas de construcción, de jardinería, tareas alrededor de la casa. La verdad que eran cosas relativamente sencillas y simples, y a cambio de eso ellos te dejaban, digamos, quedarte ahí con ellos. Podías compartir, obviamente te daban la comida. Ahí, digamos, aprendí un montón de cosas con ellos de la cultura sudafricana. De la parte blanca, ellos eran de lo que se llama Africans, em, que es una parte de la raza blanca de Sudáfrica. Y aprendí, por ejemplo, que ellos tienen una cultura muy similar a la nuestra, a la Argentina, en cuanto al asado, que en el caso de Sudáfrica se llama braai. Y básicamente es muy similar. Ellos tienen, o sea, tienen su asador, están todo el tiempo haciendo sus braais.
que se vuelve como una especie de ritual. La única diferencia es que ellos en general son la bray es de cocción rápida, no como la Argentina que es de cocción que lleva más tiempo, pero es increíble y bueno, y la persona con la que estábamos tenía mucha curiosidad al respecto, así que mismo tuve la oportunidad yo también de hacer una especie de asado argentino para compartir con ellos. Eso fue muy, muy lindo y me permitió acercarme mucho a su cultura. Después hice otro voluntariado en, en la casa de una familia. En este caso era también ayudar en el hogar y con ciertas tareas de la casa y mantenimientos y reparaciones y demás. Estas dos familias, las dos, me llevaron a hacer safaris a distintos parques nacionales y ahí pude descubrir de cerca los elefantes, las jirafas, un montón de animales increíbles y cómo es que funcionan estos safaris que en Sudáfrica son autoguiados, o sea, vos podés ir con tu auto y hacerlo. Y después, el último lindo voluntariado que hice fue bastante largo, fue con esta comunidad que se llama Bulungula, que es una comunidad autóctona, que ellos hablan haciendo como un sonidito, que no me sale, hablan en la comunidad Cosa, que se pronuncia con un sonidito de esos que no me sale. Es una comunidad local muy linda que manejan una especie de hostel o alojamiento en el medio de la costa salvaje de Sudáfrica. Increíble. Estás completamente aislado, casi sin conexión a internet, sin conexión de nada. Te lleva 2 horas en calle completamente destruida de tierra, llegar ahí. Y eso fue increíble, digamos, conocer su cultura, la forma en que cocinan, en que viven, poder, nada, vivir con ellos básicamente. Los estuve ayudando con tareas de marketing, hice algunas instalaciones eléctricas, algunas reparaciones. Era básicamente compartir con ellos un montón. Y después por el lado de Couchsurfing, bueno, básicamente Couchsurfing es alojarte en la casa de alguien, en principio a cambio de nada, simplemente gente que quiere compartir con viajeros. Y ahí sí hice dos o tres Couchsurfing en distintos lugares, en Cape Town, cerca de Cape Town, en Port Elizabeth también, que ya es el inicio de la costa salvaje. Y ahí básicamente es eso, es quedarte con gente, también gente muy amable, que en general lo único que quieren a cambio es compartir un poco con vos, que vos les cuentes de tus cosas, de tu viaje, vos también aprendes de ellos. En general también es gente que quieren que vos conozcas sus cosas, entonces también me han invitado a safaris o a comer ciertas comidas locales. Así que ambas actividades, la verdad que son muy ricas culturalmente, aprendes muchísimo. La verdad es que todo lo que contaste es fascinante y se nota que esas experiencias te dejaron un montón de aprendizajes. Así que después de tu experiencia en Sudáfrica y Turquía, ¿cuál fue tu siguiente destino y cómo se dio tu llegada a Irlanda? Bueno, a ver, después de Turquía, el siguiente destino, en realidad hubo varios destinos entre Turquía e Irlanda. Después crucé por tierra desde Turquía a Bulgaria, donde estuve un mes y algo, creo. No, estuve 3 meses en Bulgaria. Ahí también estuve haciendo voluntariado con una mujer que vive por el lado de la costa del Mar Negro. em, Muy, muy, muy interesante también. Hemos recorrido con ella. Conocí a un montón de gente local porque vivía en un pueblito muy, muy alejado. Pude, por ejemplo, conocer cómo es que ellos hacen sus fiestas. Estuve en una fiesta de egresados y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en Bulgaria es común contratar una banda de música para la fiesta, pero la gente el que organiza la fiesta no es que le paga a la banda, sino que le pagan los invitados. O sea, los invitados están ahí y de repente quieren escuchar temas o les gusta alguna canción o cómo la tocaron o lo que sea, y básicamente le van dando plata a la banda para nada, para eso, agradecerle o para pedirle que toquen algún tema puntual y demás. Eso fue como algo cultural totalmente diferente y lindo. Y después ya viajé para la capital, para Sofía,
Y ahí estuve haciendo couchsurfing con un loquito lindo, lindo y raro, que me invitó a recorrer Bulgaria. Y ahí fuimos a un montón de lugares, me llevó a recorrer en tren por la zona de las montañas, por distintos pueblos, a visitar a su tía que vivía en el medio de la nada. También hicimos un trekking a unas montañas que están cerca de Sofía, ahí un trekking por el día. Así que también fueron como 10 días viajando con él. eh, muy lindo y muy raro, porque el muchacho estaba un poquito loquito, pero nada, fue muy interesante. Después de Bulgaria, fui para Italia, me quedé en Italia por 3 meses, también en general haciendo voluntariados. Ahí estuve, por ejemplo, haciendo un voluntariado increíble en una de estas vilas de lujo frente al lago di Como, en el norte de Italia. Increíble, un lugar completamente fuera de lo que de mi zona. Totalmente, un lugar que la gente paga, no sé, 6.000, 7.000 euros por una semana. Es un lugar completamente exclusivo, una casona gigante de 3 pisos frente al lago. Y básicamente yo estaba ahí gratis haciendo algunas tareas, cortando el pasto, cuidando la pileta, haciendo pequeñas cositas o cuidando la casa. Y mismo cuando no había invitados, la podía disfrutar por completo. Mismo en ese lugar también tengo otra anécdota que es que vendí un asado. A veces los huéspedes estos que llegaban, sobre todo en la primera noche, no querían cocinar o salir o nada porque estaban cansados, así que generalmente contrataban algún chef local o algo que les hacía o pizzas o pastas, obviamente estando en Italia generalmente iban por ese lado. Y yo un día me ofrecí a ver si alguien quería un famoso asado argentino. Y de repente llegó esta familia finlandesa que de mucho dinero, mucho dinero. Y básicamente, bueno, les interesó la idea del asado, organicé todo, les hice un asado, eran 5 o 6 personas creo y me terminaron pagando por el asado 350 euros, que la verdad es un montón de plata. En ese momento para mí era una locura porque no estaba ganando plata, no estaba trabajando, estaba viajando con los voluntariados y demás, así que fue increíble. Yo en realidad el asado ese lo hubiera hecho gratis solo por la aventura de hacer un asado allá, así que me hayan pagado ese dinero fue una locura. Y bueno, y después de Italia, viajé a Croacia. En Croacia también estuve haciendo voluntariados en una ciudad que se llama Zadar. em, en una especie, en un high hostel. Estuve haciendo voluntariados. Ahí básicamente cocina, limpieza, era muy tranquilo, es un lugar increíble ese, muy buena gente. Y ahí conocí a un amigo, al Tommy, que estaba viniendo para acá, para Irlanda, a trabajar con su visa. Eh, y a la vez conocí a otra persona que ya me había hablado de Irlanda. Así que nada, empezó a surgir la idea, empecé a averiguar y demás. Y nada, finalmente me decidí a que era un buen lugar. Yo ya tenía el pasaporte italiano que me permitía trabajar acá. Así que nada, me pareció que era una buena oportunidad para ahorrar un poquito más de plata y poder seguir. Así que básicamente esa fue el viaje, digamos, para poder terminar acá en Irlanda. Qué genial todo el recorrido que tuviste. Se nota que cada destino te dejó algo muy especial y la manera en que lo contás se siente súper auténtica. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender un viaje similar?
Bueno, a ver, yo alguien que está pensando en hacer un viaje de este estilo o similar, le diría que básicamente lo haga. Obviamente siempre uno tiene cosas que planificar o que pensar o que armar, pero también creo que en algún punto, si uno lo quiere hacer, primero que todo se tiene que poner una fecha. Eso es importante como para hacerlo. Después nada, online están todas las herramientas hoy en día para poder planificar todo. O sea que la verdad que uno puede, sobre todo en el primer momento, salir con algo armado, sea desde una visa Work and Holiday para ir a algún lado, o ya algún voluntariado elegido, o algún conocido en algún lado. Y después, en realidad, todo se va a ir armando solo. Es como que me parece que el viaje después va mutando solo, que es lo más lindo, digamos. Las cosas van surgiendo, uno va conociendo gente, se va relajando, va entendiendo que todo es mucho más fácil de lo que parece, que cuando uno está viajando y en la ruta, las cosas simplemente pasan, y también te va llevando en muchos casos eh, la situación, la gente que vas conociendo, los lugares donde estás, o sea, como que las cosas van surgiendo. Creo que eso es lo que le diría, que simplemente lo haga, se ponga una fecha y lo haga y que se relaje porque todo va a ir pasando de la mejor manera. Qué consejo tan valioso. La verdad es que esa actitud de lanzarse y dejar que las cosas fluyan es la que hace que el viaje sea realmente inolvidable. Y sin duda tu experiencia inspira a muchos a dar ese paso. Así que con eso cerramos esta parte de la entrevista y la verdad es que quedó genial. Muchas gracias a vos por tan linda entrevista. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio de Gente del Mundo. Pero si te quedaste con ganas de más, te invito a que nos sigas en Instagram y TikTok. Búscanos como gentedelmundo.podcast y podrás ver contenido adicional de nuestros invitados, compartir tus comentarios y estar al tanto de todo lo que se viene. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y espero que lo hayas disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Gente del Mundo. Hasta luego.